Hola Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, profe? Muy bien. ¿Tú cómo te encuentras? Bueno, habitando la preocupación, un poquito estresado, con todo esto de las clases virtuales, un poquito estresado, Pedro. ¿Un poquito? Yo he Sí, escuchado a los docentes que andan corriendo. sí, definitivamente. Tal vez porque algo manejo de esto, ¿no? Pero, ¿qué te digo? Sí, tengo enormes dificultades en el uso. Sobre todo esto que nos convocan a reuniones, de pronto nos dice usen tal plataforma, por decir el team, y luego al día siguiente la reunión es por Zoom y al otro día por Meet. Pucha que, y eso estresa, ¿no? Estresa y estresa definitivamente, ¿no? Entonces, tengo pues inquietudes, Pedro, si fueras tan gentil, por favor, de poder ayudarme. Eh, Sobre todo, tengo dificultades en el team. Por ejemplo, es que a veces estamos en reunión y dice, entren a otra sala. O sea, como que la sala se divide y hay que ir grupos por acá. Y a veces uno está perdido con el internet y cuando entras ya no sabes a qué salón entrar, ¿no? Algo así, ¿no? Por ahí me quedan esas inquietudes. Ruego me puedas ayudar, pues, Pedro. Claro que sí, claro que sí. Para eso estamos los amigos. Estamos para apoyar y es ahí el sentido de construir en conjunto. Pero mira, te comento bien sencillo. La cuestión es la siguiente. Vos vas a tener al menos 4 plataformas que son las que más se están usando. Una Va. es Jitsi, otra es Gipsy, Zoom, Zoom, otra es Microsoft Teams, que es la que me nombrabas, y otra es la que usa la empresa Google, que se llama Google Meet. Google Meet. Esas son Vale. las 4 que están en la vuelta porque son las que más se usan, porque además en general son gratuitas. ¿Por qué te estoy diciendo en Así. general? Porque, por ejemplo, Zoom, los primeros 40 minutos son gratuitos. Después ya tenés que pagar. En Ajá. cambio, Google Meet te permite que vos trabajes de forma libre con tus estudiantes por el tiempo que quieras. Lo que sí, el pizarrón, por ejemplo, no es tan bueno. Y cuando compartís pantalla, dejas de verte. Lo cual genera esto que decías vos, de que a veces uno se pierde entre ventana y ventana. Pero para eso tranquilo, porque no importa si estás en Google Meet o si estás en Microsoft Teams o en Zoom. Si vos te perdés, si vos no ves a los demás o escuchás que los demás no te ven o estás buscando otra ventana para mostrar, no te preocupes. Ahí como toda tecnología, calma, que además nuestros estudiantes también se están adaptando, todos tranquilos. Lo mejor que puedes hacer es calmarte un poquito y mirar, si estás usando Windows, la barra de tareas. En la barra de tareas, que es la barrita horizontal que tenés abajo, te va a aparecer el icono de todas las herramientas que tenés abiertas. Y ahí vas a encontrar, si tenés Zoom, la ventana de Zoom, si tenés un explorador porque quizás estabas mirando algún archivo, tus archivos, si tenés PowerPoint abierto, el PowerPoint abierto. Entonces, para encontrarte, lo que vas a hacer es tocar en la ventana de la videollamada que estés usando, sin importar la plataforma, y ahí la computadora te la va a abrir como pantalla principal. Valioso, valioso, valioso. Grande, Pedro. Y Pedro, simultáneamente puedo usar las dos plataformas. Sí, qué curioso, qué curioso. Es una de las preguntas que más me llama la atención, porque en realidad uno se pregunta, ¿por qué razón uno estaría en una computadora en dos videollamadas? Porque claro, no es lo mismo que la presencialidad. La respuesta es que sí, pero no vas a poder usar nada en simultáneo. ¿Qué te estoy diciendo? Si vos la tenés abierta, vas a tener que elegir qué sesión escuchar y en cuál mostrar tu cámara. No van a poder estarte viendo en las dos sesiones. Por lo cual, se puede hacer, pero no tiene mayor utilidad. Ya, valioso, valioso. Y dime, en el Microsoft Teams, por ejemplo, en un momento dado, en la reunión dice, mira, vamos a agruparnos y te dice, ¿sabe qué, profe? Tienes que ir al grupo A, por decir, no al equipo A. Pero ese instante se me va el internet. Ya.
y de pronto se me va el internet, tengo que reiniciar y ingreso, y ya no sé cómo ingresar. Como son varios grupos, dime, Pedro, ¿qué debo hacer en ese evento? Bien, lo primero, volver al consejo inicial. Estamos en la virtualidad, los aparatos como aparatos electrónicos, como parte del hardware, se calientan, tienen algunas fallas y además el uso de Internet ha tenido una saturación porque estamos todos conectados. Lo cual, que se te vaya el Internet es lo más común del mundo y te va a pasar a vos, le va a pasar a los estudiantes y le va a pasar a todo el mundo. Así que lo primero, mantener la calma porque siempre nos pasa que cuando sucede algo así, como que tratamos de apurarnos y en realidad eso no cambia nada. ¿Por qué? Porque vamos a tener que esperar que en este caso la computadora se vuelva a conectar. Después que se conecta, que nosotros vemos de que la barra del Wi-Fi aumentó o que si estamos conectados por cable nos aparece el icono de conectado, recién ahí nos ponemos manos en la obra de qué podemos hacer. Y ahí la respuesta es variada, profe. La respuesta es, si nosotros estamos en Zoom, que también nos permite dividirnos, nosotros vamos a volver al link que nos compartieron, porque vamos a volver a la sesión principal, y en esa sesión principal le vamos a pedir al profesor, al conferencista o quien sea el operador, que nos asigne un grupo. Eso pasa en Zoom. Después, en Google Meet no vamos a tener el problema porque no se divide en salas. En Jitsi tampoco podemos dividir en salas. Después el problema vuelve a aparecer, como decías tú, en Microsoft Teams. En Microsoft Teams recomiendo lo mismo. Ingresamos a la sala principal, nos comunicamos con el profe, la persona que esté con el rol de hospedador, y ese nos va a asignar al grupo. Pero sobre todo, tranquilidad. En esto de las nuevas tecnologías hay muchas cosas que van a estar fallando, pero lo más natural. Así como no nos complicábamos en la presencialidad cuando íbamos a escribir y descubríamos que el marcador estaba casi sin tinta y seguíamos hablando mientras lo recargábamos y cambiábamos el cartucho, esto es lo mismo. Van a haber algunas cosas que van a ir pasando, como que se nos corte el internet, como que quizás la cámara falle, como que quizás el audio no nos escuchen, como que y quedemos también duros, que a veces nos pasa, que dicen, se congeló la imagen, se frizó, y uno no sabe si realmente está pasando, o si es el profesor que hizo el efecto, pero eso va a pasar y es natural. Son de las cosas que tenemos que empezar a naturalizar en nuestros salones virtuales de clase. Porque imagina, profe, cuando tú estabas en la presencialidad, en los salones físicos, ¿no te pasaba que se escuchaban a veces algunos comentarios de afuera? Claro, claro que sí. Y era En el habitual. receso, o cuando hay cambio de hora, la bulla, o a veces alguien tocaba la puerta, había que atender, ¿no? Siempre generaba distractores, ¿no? Sí, 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 Tal valioso. cual, y uno aprendía a trabajar con ellos. Lo mismo con la virtualidad, solo que a veces la virtualidad y muchas horas de pantalla generan un poco de estrés y que uno se sienta como un poco acelerado. ¿Por qué? Porque uno está saliendo en cuestión de segundos, como decías tú al principio, sale de una reunión e ingresa a otra. Y eso genera angustia, genera de que el ritmo cardíaco aumente. Entonces el ser humano empieza también a sentirse más extraño y a fallar más veces. Así que yo recomiendo Mira, siempre respiración. mira, sucede que en las reuniones que tenemos, ¿no? Hay pues tres generaciones normalmente, generación X, generación Y, Z, ¿no? Y Ajá. naturalmente los que están en la generación que son entre 20, 23, 24 años, están en la onda, ¿no? Normal, fluyen con esto de lo que llamamos transformación digital. Sin embargo, aquellos que son lo de la generación X sobre todo, o los baby boomers, Ajá. ellos ya no, ya están perdidos, ¿no? Entonces la reunión están, o sea, les falta habilidades digitales, ¿no? ¿Qué hacer con ellos? Porque se pierden a veces, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Yo ahí creo que lo que tenemos que hacer es, como en dos etapas, ¿verdad? La primera etapa que es atender esta generación que ya viene con estas dificultades y con estas habilidades que no han sido desarrolladas. Así que con ella hay que tener paciencia y tomarse el tiempo para. ¿Qué estoy diciendo? Si sabemos de que el profe de matemática viene corriendo tras una currícula que tiene que dar geometría, que tiene que dar aritmética, que tiene que dar un montón de cuestiones, bueno, detenerse
y también trabajar el uso de la plataforma con sus estudiantes, que sabemos que no está en la currícula, pero es importante porque es habilitante. Si nuestros estudiantes no tienen competencias digitales, no saben usar la plataforma, se nos pierden en los Zoom, se nos pierden en los Microsoft Teams, ¿dónde los tenemos? ¿A quién le estamos enseñando? Por lo tanto, es necesario desarrollar esas competencias ahora, con nuestros estudiantes de nuestra clase de hoy y de mañana y de pasado. Eso por un lado. Pero después vienen las nuevas generaciones, que muchas de ellas es verdad que tienen un poco más de afinidad con las nuevas tecnologías, pero en algunos casos su afinidad es más social y no tanto educativa. Entonces saben mucho de videojuegos, saben mucho de redes sociales, pero a la hora de escribir, por ejemplo, un currículum en Word o en algún procesador de textos, hay una dificultad muy grande. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que agregar ese componente tecnológico independiente de la materia, asignatura o taller que enseñemos. Y sin importar si estamos o no estamos en un contexto de pandemia. Tenemos que trabajar siempre las herramientas tecnológicas. ¿Por qué? Porque es algo que se viene. Si nosotros las hubiéramos usado antes de que esto pasara, ¿cómo estaríamos hoy? Ah, claro. Sí, mira, me trae recuerdo algo interesante. Efectivamente, o sea, veo que también sucede que, por decir, hablando de Google Meet, ¿no? Ya te has familiarizado, todo está ya ok, pero de pronto aparece una nueva presentación, ya que te desubica, ¿no? Ahora, ¿dónde está? ¿Cómo comparto pantalla? Entonces, dime, qué debemos hacer en todo caso para fluir, ¿no? Para estar dentro de ese tránsito digital. Qué ¿Qué recomiendas maravilloso. vos? Qué maravilloso, profe. Esta es una de las preguntas que siempre surge, y en el caso de educación, yo siempre pienso, bueno, un profesor en cuanto a las pedagogías, ¿qué hace? Se actualiza, busca nuevos marcos, en el caso de las asignaturas específicas, busca aplicaciones al mundo real, de su conocimiento específico a la resolución de algún problema, y en el caso de las nuevas tecnologías es lo mismo. Las nuevas tecnologías se van a estar modificando siempre y uno tiene que ir acompañando ese proceso. ¿Eso quiere decir que uno tenga todas las respuestas? No, clarísimo que no. Está claro que un día uno va a entrar y la actualización sucede en el momento y uno se va a encontrar con ese escenario nuevo y no hay forma de predecirlo. Eso está muy bien y es necesario que también transmitamos eso a nuestros estudiantes. No necesitamos saber todo. Lo que sí es importante de vuelta es respirar hondo y entender de que si bien lo que llamamos interfaz, que es lo que vemos en el software, si bien cambió, hay algunas lógicas que se mantienen. Y eso es algo que tenemos que tener bien presente, profe. ¿Cuáles son esas lógicas? Sobre todo la iconografía. El icono de encender y apagar el micrófono es casi que idéntico en todos los sistemas. Lo importante es identificar dónde está. Pero recordemos, el icono de el audio, activar y desactivar el audio, activar, desactivar la cámara y cortar la videollamada, son los tres iconos que siempre van a estar presentes. El que puede ser que a veces se desaparezca es el de compartir pantalla. Y ahí tenemos que tener a nuestro segundo amigo aliado. ¿Por qué? Porque muchas veces las actualizaciones vienen en inglés. Entonces es necesario que nosotros como docentes sepamos algunas palabrillas, por lo menos, para que podamos identificar rápidamente. Valioso, valioso. Y dime vos, referente a cuando estamos en una plataforma y estamos grabando una sesión y de pronto se almacena automáticamente cuando termina la sesión y para ubicar eso, o sea, no aparece con nombre sino con código. ¿Hay formas de poder identificar o cómo podría yo organizar o llevarlo a la nube o qué otros medios digitales se tiene para que de pronto yo pueda tener organizado mis vídeos, ¿no? Que voy grabando y fácilmente puedo acceder. ¿Qué Perf- recomiendas? Perfecto, mira, ahí la respuesta es variada. Si nosotros queremos una solución mágica, no la hay. Y eso es importante tenerlo en cuenta. En el uso de las tecnologías nunca hay una solución mágica,
pero sí uno tiene que recordar de que uno puede ser ordenado y que uno es el que le da las referencias a la máquina. A veces uno se olvida y eso provoca el desorden. Pero las máquinas son todas bien ordenadas. En eso, comentarte que las que graban están muy buenas porque, por ejemplo, Zoom te permite guardarlo en tu computadora y cuando termina se abre, así que ahí es bien sencillo, sería hacer clic derecho y cambiarle el nombre y ponerle clase de jueves 14 de tal mes. En el caso que se guarde en la nube, también recordemos ese dato. Cuando se guarda en la nube, te lo guarda con fecha. Entonces, más allá del código, uno puede recordar que su clase fue tal día y busca por fecha, no por nombre, sino por fecha. Ajá. Eso puede facilitar muchísimo. Quizás para los usuarios más avanzados, de esos que son fanáticos de grabar todo, porque les gusta, sin importar la plataforma que estén, les recomiendo el software que se llama Active Presenter, que uno simplemente con un clic graba todo lo que sucede en la pantalla. Y al finalizar, decide si tiene que hacer algún recorte de algún segmento, porque quizás se equivocó o quiere eliminar alguna parte, si quiere agregar sonidos, si quiere agregar alguna interacción. Es un software maravilloso. ¿Y sabes qué más, profe? Es gratuito. Valioso, valioso. Una maravilla. Ah, ya. ¿Me dices cómo se llama el software? Active Presenter. Ah, ya. Y dime, ¿es amigable, de fácil entendimiento para los profesores? Y hay de repente tutoriales, o vos tal vez tenga algunas herramientas de esa naturaleza. Mira, profe, te pregunto, ¿tú conoces Microsoft PowerPoint? Claro, sí, 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 sí. Bueno, esa respuesta es la que da la mayoría de los docentes. Todos conocen PowerPoint. Bueno, Active Presenter tomó esa interfaz de PowerPoint y la convirtió en un grabador de video y editor de video. Entonces, cuando usted ingresa, también tiene las diapositivas por partes, tiene los efectos de transición, tiene los objetos en la pantalla que se pueden mover. Es muy, pero muy sencilla de usar. Fenomenal, valioso, valioso, valioso. Yo creo que esto vamos a tener que este, ahondar un poquito más y de pronto que sea más amigable esto y que sea una de las herramientas en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Te agradezco esta conversación, me ilumina muchas cosas, me abre nuevas posibilidades. Ojalá se dé la oportunidad de poder desarrollarlo de una manera más asistida, Dios mediante, apreciado Pedro. Quedo agradecido por este espacio, gracias por tu tiempo. Gracias a vos, profe, y sabés que cualquier cosa nos volvemos a juntar y seguimos conversando. Cuídate. Hasta luego.